Voy a compartir un tema que se llama Cristo, el dador de los dones. Estamos viviendo tiempos difíciles. ¿Cuántos creen eso? ¿Verdad? Donde muchos están dejando la opinión de Dios y opinan lo que sienten, lo que piensan y lo que creen otros. Muchos confunden gobierno y don, que son dos cosas distintas, ¿verdad? Anota eso, es bien importante. Gobierno, muchos confunden gobierno y don. Y es importante que nosotros podamos entender bien los principios. Enseñar, hay mucho que enseñar. Pero yo le preguntaba al Señor, en todos los principios y en toda la riqueza, ¿verdad?, que Dios permite que venga a nuestra vida y a nuestro corazón a través de tantos años y a través de tanto quebranto y de tantas situaciones, ¿no? Pero el Señor me dijo, para que podamos nosotros establecer otros principios más fuertes, es importante entender precisamente lo que yo les quiero enseñar hoy. El que gobierna es el que dirige. Y es como un piloto de avión. El capitán de la nave es el que pilotea, ¿verdad? Y los demás hacen un trabajo conjunto. Y los que hacemos un trabajo conjunto, dile a tu compañera, tenemos dones. Tenemos dones de Dios. ¿Qué significa don? En algunas de las definiciones de don es una dádiva divina. Es una concesión espiritual. Y es una facultad milagrosa. Estos términos marcan la diferencia entre gobierno y don. El que gobierna dirige la nave y el don es una concesión espiritual que Dios da para ayudar a sostener la obra de Dios. Efesios capítulo 4, verso 7. Cuando lo tenga me dice, ¿ya lo tengo? Efesios capítulo 4, verso 7. Y dice así, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y dice este verso, a cada uno de nosotros. Di, yo soy ese uno. Se nos ha dado la gracia
conforme a la medida del don de Cristo. Esto habla, cuando dice a cada uno, habla de individualidad, ¿verdad? Y dice también que fue dada la gracia. ¿Qué significa gracia? Según su contexto. Y a los méritos de Dios para actuar en el don que nos concedió. Repito, se refiere al favor de Dios y los méritos de Dios para actuar en el don que nos concedió. Y dice allí que es conforme a la medida del don de Cristo. Y la misma palabra no lo dice, esta palabra medida significa porción y grado. Porción y grado. Grado. Así es que la aplicación es la porción, esta medida de gracia que nos dio para que podamos servirle, es la porción o grado de gracia que Dios nos concedió para servirlo, ¿verdad? Efesios 4:8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, se está refiriendo a Cristo. Llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Quién dio los dones? Pregunto. Según ese contexto, ¿verdad? Cristo dio los dones. Nadie te puede limitar en que no sirvas o etiquetarte que tú no puedes. Pues Cristo es quien da los dones y la gracia. ¿Quién? Cristo. Cristo sube y da dones a los hombres. Efesios 4:9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. O sea, imagínense, Dios Todopoderoso, Él es el que nos dio los dones y la gracia para poder funcionar. Así es que qué bello, ¿no? Qué bello, porque Él es el que nos la da. Y cuando estamos seguros de eso, de lo que Dios nos dio, entonces podemos funcionar en lo que Dios nos dio. Siempre con una actitud correcta de humildad, sabiendo que nada es mío, nada es tuyo, todo es de Él. Él nos lo dio, por eso es una concesión espiritual, por eso es una dádiva divina, por eso es una facultad milagrosa. Quizás tú puedes decir, híjole, pues yo soy muy tímida, no sé hablar o me falta mucho en esto, pero te das cuenta que cuando viene la gracia de Dios, entonces te habilita para hacerlo. Y tú puedes reconocer que no es por ti, no es por tu inteligencia humana, no es por tu habilidad, no es por el mucho conocimiento que tú tengas, sino por la gracia divina que viene del cielo. Así es que ese es un motivo muy grande para permanecer humildes, para que no nos la creamos, sino depender siempre de Él, de decir, Señor, tú eres el que llamas, tú eres el que das la gracia y yo quiero depender completamente de ti.
Así es que, según Efesios capítulo 4, verso 11, dice: y Él mismo constituyó, está hablando de Cristo, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Y hace esta lista en ese orden: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Aquí surge una pregunta. Porque andan muchos conceptos volando por ahí. Y yo hago una pregunta. Si el varón tiene el don, porque es un don, de pastor, ¿ella es pastora? La respuesta sería no, porque no todas las esposas de los pastores tienen un don pastoral. ¿Qué pasa cuando no hay un don pastoral? Algunos síntomas, les voy a decir algunos síntomas cuando no hay un don pastoral. Ahora, ¿está mal que no haya un don pastoral? No. Bien. Algunos síntomas. Número 1. La visión es muy corta. Solo la persona ve lo que está delante de sí. O sea, la mujer se preocupa por su familia, su casa, los hijos, el esposo, por el bienestar de la familia. Ahora, ¿eso está mal? No, no está mal. Pero ese es su visión y ese es su deseo. 2, no le gusta estar con la gente. 3, cuando alguien te cuenta sus problemas, prefieres evadirlos porque dices, son suficientes los problemas que tengo. ¿Y cargar con los de los demás? Basta. 4, siempre quieres quedar bien con todos, aunque implique estar fuera de la voluntad de Dios. 5, no te gusta reprender a los demás porque piensas que daña tu imagen y que la gente no te va a querer. ¿Se va a estar grabando? Si me voy a retrasar mucho, si repito todos los puntos, porque entonces a mí me llevaría 3 enseñanzas. Porque estoy realmente enseñando, no estoy predicando, ¿sí? Pero si no captan todo, sí les pido eso, ¿no? Bueno, ¿cuál fue el 5? 5. No te gusta reprender a los demás porque piensas que daña tu imagen y que la gente no te va a querer. 6. No le haces saber a la gente que la vas a disciplinar cuando requiere. Prefieres decirle, no te preocupes, te voy a dar un descanso. Sinteticen la idea, es más fácil. Se aprende a hacer eso, ¿verdad? Poco a poco. 7. No te gusta tratar los asuntos difíciles, mucho menos las confrontaciones. Por lo tanto, corregir nuestro estilo, sino decirles lo mejor que tiene la gente. 8.
sientes que te están poniendo carga cuando te animan a participar del ministerio? Aquí surge una pregunta. ¿Es malo no tener un llamado pastoral? No, simplemente no es tu don. Ahora, ¿por qué estamos hablando todo esto? Porque podemos poner cargas en la esposa de un pastor cuando no es su don. Sí. Y entonces ella no puede funcionar en el don que Dios le dio. ¿Sí? Si simplemente quiere ser cuidadosa de su casa, de sus hijos, atender a su esposo, sus hijos, buscar la estabilidad, el apoyo, la ayuda, la compañía. Entonces, al enseñar todo esto, a nosotros nos ayuda a ubicarnos y a encontrarnos con Dios. Una, para saber el don que verdaderamente Dios me dio. Si no es el don pastoral, no te sientas mal. ¿Sí? ¿Se afectará la iglesia si tú no participas en el ministerio? Dile a tu compañera, no, no se va a afectar la iglesia si tú no participas en el ministerio. Si tú no tienes ese don, la iglesia no se va a afectar porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Y el pastor es el que tiene la responsabilidad de hacer que la iglesia funcione con los dones que Dios dio. ¿Sí? Entonces, dile a tu compañera para que no pienses que tú eres la última Coca-Cola en el desierto. O sea que sin ti, nada va a funcionar. No. No funciona si no está Cristo. ¿Cierto? Bien. Si el pastor explica que su esposa no tiene un don pastoral y que por favor no le pongan cargas que no debe de llevar. Yo creo que es importante que el pastor explique esto para que su esposa se pueda sentir en libertad de ser lo que Dios le llamó a ser ella, su compañera, su amiga, su esposa, la madre de sus hijos. Y ese es su ministerio, procrear hijos y formarlos. Ahora surgen algunas preguntas. Si en una iglesia la esposa del pastor no tiene el don pastoral, ¿quién levantaría el ministerio de mujeres? En este caso sería alguna mujer con buen testimonio. Una mujer con buen testimonio, preparada en la palabra. ¿Recuerda esto? Dios no usa neófitos. Debe ser una persona preparada en la palabra. Y dirigida por el pastor. ¿Por qué? Porque la mujer debe de dar cuentas. Si es una mujer que está en esas circunstancias y la esposa del pastor es solamente la esposa del pastor y hay una mujer que Dios ha levantado, que ha pagado el precio, que es una mujer de buen testimonio, que todos dan buen testimonio de ella, que es una mujer prudente, discreta, o sea, tiene las cualidades y es una mujer estudiosa de las Escrituras. Entonces ella va a dar cuentas al pastor, ¿sí? Y ella, todo lo que haga y todo lo que planee pasa por supervisión, ¿sí? Ella tendría cuentas directamente con el pastor. Pero si ella tiene, ahora vamos, cuando la esposa tiene un don pastoral, ¿sí?
que es un don. ¿Por qué? Porque dentro de los dones del ministerio, él dijo, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, Dios puede dar un don tanto al hombre como a la mujer. Recuerden lo que estoy diciendo, don. No estoy hablando de gobierno. Hay que entender eso. Son dos cosas completamente diferentes. ¿Sí? Estamos hablando del don. Y cuando hay ese don, los rasgos surgen en el don del pastor. Así es que si la mujer tiene un don pastoral, puede hacer la función pastoral, ¿sí? Puede hacer la función pastoral, pero es distinto, como dijimos, el don que el gobierno. Entonces, si a una persona se le dice, oiga pastora, no le está diciendo tú gobiernas. No queremos decir eso. Sino queremos decir en la función del don, entonces la persona funciona pastoreando. ¿Sí? O sea, no confundamos. Y esto es una confusión en la mente de muchos que piensan que cuando escuchan el término pastora, están diciendo que la mujer tiene el gobierno. No, absolutamente. Es como un doctor. Por ser doctor, ella no es doctora, pero si ella estudió, y si ella pagó el precio, y si ella ejerció, y si ella practicó, entonces ella es doctora. Lo que quiero decirles es que la esposa del pastor no es pastora solo porque él es pastor. Y no ha pagado ningún precio, ni estudia, ni nada, pero ella quiere ser la pastora. Y es cuando surge el maltrato a la gente, la manipulación, el control. ¿Por qué? Porque no hay un don pastoral, como vamos a ver luego, en los rasgos del pastor. ¿Qué hace un pastor? Ahora, si en el caso de un doctor y de una doctora, si ella está trabajando como doctora en un hospital, ella es doctora, pero no tiene el gobierno del hospital, ¿verdad? Pues porque hay un director ahí, y es lo mismo. La mujer ejerce la función de pastorear, pero no dirige. O sea, el gobierno de la iglesia, de cómo se debe de guiar la iglesia, es del varón. La esposa debe de marchar junto con el esposo. Por eso la esposa que tiene un don pastoral debe ser una mujer preparada. ¿Para qué? Para que en ese don pastoral es mutuo la retroalimentación, y en la sabiduría de Dios, como lo vamos a ver en otro de los temas que les voy a compartir. Ella puede opinar, a llegar a su corazón, decirle lo que dice la palabra de Dios, y Dios puede usar esas palabras rectas, puras, sabias y bien trazadas. ¿Sí? Pero no es la que toma las decisiones, sino el varón.
De la misma manera, un pastor principal es llamado por Dios para gobernar la iglesia, para dirigirla y establecer rumbo, siendo un fiel administrador primeramente de los misterios de Dios. 1 Corintios 4:1. Dice así, 1 Corintios 4:1, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Administradores, dice ahí, que viene de la raíz griega oikonomos, que significa que es un distribuidor de la casa. Es un supervisor. Y también dice aquí la definición que es un predicador del Evangelio. Y un mayordomo. Un mayordomo no puede decir esta palabra, o sea, no puede exponer algo que piensa, sino lo que Dios dice. ¿Sí? Y como administrador precisamente de los misterios de Dios, debe de decir lo que Dios dice. No es dueño de la palabra. Por eso un mayordomo siempre tiene que dar cuentas. ¿Sí? Y supervisar también a los que sirven desde la esposa. ¿Qué está haciendo la esposa? ¿Qué está enseñando la esposa? ¿Cómo se comporta la esposa? ¿Cómo trata a las ovejas la esposa? ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Él es la imagen y gloria de Dios y la mujer es la gloria del varón. Así es que si el varón se está desgañitando hablando la verdad y la esposa está maltratando a las ovejas, el esposo debe de tomar autoridad y decirle, esas actitudes que estás teniendo no son correctas. Eso no la avala Dios. Hay que supervisarla, qué está haciendo, qué está hablando, qué está enseñando. De hecho, esto es público, Va a llegar a todas partes. Y es una responsabilidad. Así es que un administrador es un predicador del Evangelio que administra los misterios de Dios. Por eso debe de ser, el pastor debe de ser capacitado, ordenado. Eso avala que está trazando bien la palabra. Así es que la responsabilidad del pastor es estudiar la palabra, y si ella tiene un don pastoral, ella debe ser una mujer preparada. ¿Sí? No se trata, por eso yo les digo, no podemos estar forzando a alguien que no tiene un don pastoral, que se le está empujando. Y ándale, y hace esto, y hace lo otro. No, es que el don fluye. El don fluye en eso. Así es que debe ser una persona capacitada, tanto él como ella. De hecho, al aparecer el Señor Jesús en el templo, si ustedes recuerdan, Jesús aparece en el templo a los 30 años. Y era lo que la ley estipulaba. Según Lucas capítulo 4, verso 16, se para en el templo y dice que vino a Nazaret donde se había criado.
Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, porque era costumbre ir a la sinagoga. Pero allí se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Lucas 4:18. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable al Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, porque era la primera vez que él agarraba el rollo, no el rollo, las escrituras para dar lectura. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. De la misma manera, Juan el Bautista se levanta en el desierto predicando, porque los ministros deberían de ser preparados. Mateo 3:1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. La pregunta es: ¿a qué edad empezó a predicar Cristo y a qué edad empezó a predicar Juan el Bautista? A los 30 años. ¿Recuerdan? De edad se ganaban como 6 meses. Y aparecen por primera vez Jesús en el templo y Juan el Bautista en el desierto. Se cree que ahí en ese desierto había 5 ciudades, porque no iba a predicar a eso se refiere. Entonces no se podía inventar nadie que le tuvieran respeto a predicar el evangelio si no era una persona preparada. Por eso él comienza, según la ley, a los 30 años, y Juan el Bautista a preparar el camino a los 30 años. Esto derrumba las teorías de que no, pues es que a mí Dios me llamó y estoy ungido, y mientras más grito, entonces estoy más ungido. No. Gritar no es estar ungido. La unción es la presencia de Dios, es la habilidad de Dios, la gracia de Dios que te capacita para hacer lo que Dios te llamó a hacer. Es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Sí. Así es que deberían de ser preparados para tener la autorización de predicar. Esto empezó a dar el paso a la predicación del evangelio. ¿Queremos un respaldo de Dios y hacernos confiables para predicar el evangelio? Estudiemos para que la misma palabra, como la herramienta de la hermenéutica, te proteja y te enseñe cómo usar la escritura, cómo tomar en cuenta los contextos, la cultura, las costumbres, las palabras, y qué es lo que verdaderamente quiere decir, para no decir lo que yo creo, ni lo que yo pienso, sino lo que Dios verdaderamente dice. Así es que los dos deben de ser preparados. Así como el doctor es preparado, también ella es preparada. Ella no es doctora porque él es doctor. A ella le costó, ¿cierto? Le costó estudiar, años hacer prácticas, años estar ahí. ¿Sí? Así es que hay que estudiar y capacitarse.
la esposa del pastor ayudará a hacer la función de pastorear. ¿Qué le dice San Pablo a Timoteo, un pastor joven? Segunda de Timoteo 4:2. Fíjense lo que le dice: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué le dice primero? Predica la palabra. Ahora, para predicar la palabra hay que estudiar. Una es tener el conocimiento de la palabra y la otra, la habilidad para preparar un sermón. Esto se llama homilética. ¿Sí? Y no decir, híjole, pues me voy a parar y que Dios use mi boca. Pero no estudiaste. No. Hay que estudiar. ¿Sí? Y le dice, insta a tiempo y fuera de tiempo. Y luego le dice, redarguye, reprende. Fíjate las características de un pastor. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Qué es esto? Enseñanza. ¿Sí? Una esposa de pastor debe decir, mire, le voy a explicar, eso que está haciendo no es correcto, pero le voy a poner las bases bíblicas. ¿Por qué no? Porque dice, instruye con toda paciencia y doctrina, enseñanza. La gente debe de saber por qué sí, por qué no. ¿Sí? ¿Por qué debe hacer aquello o por qué no debe de hacer aquello? Se le debe de enseñar. Se le debe de redarguir con la palabra. Porque algunos, no, es que lo está diciendo por mí. Dile a tu compañero, pues ¿por quién más? Si nosotros nos venimos a sentar y la palabra no te redarguye, no te reprende, no te exhorta, no está llevando la función por la cual se está diciendo, ¿no es cierto? Y si tú te sientas y tú dices, esta palabra no es para mí, pues, ¿me explico? Pues no se cumple el propósito. Es normal. Estas características se plasman, una con la predicación del Evangelio, pero la otra también en la vida práctica. Cuando enseñamos, cuando formamos, estamos educando, estamos formando, ¿sí? Y debemos hacerlo en amor. Como dice, con toda paciencia y doctrina. Así es que dice, reprende, exhorta. No hay ningún motivo para enorgullecernos, porque el Señor dice, cuando hagas lo que tienes que hacer, di, ¿qué? Siervo inútil soy, porque solamente hice lo que debería de hacer, ¿verdad? Y hay quienes, por el hecho de que son esposas de pastor, se sienten acá arriba. No, eso no es un motivo para pensar que nosotros somos más que los demás. Estamos para servir, estamos para ayudar. Ese es el pastoreo, el cuidar, el alimentar. Eso es lo que hace un pastor. Corregir, enderezar cuando es tiempo, cuando es justo. Así es que hay que cuidarnos del orgullo. A veces pensamos que porque nos dicen pastoras, por eso somos pastoras. No, somos pastoras porque hacemos la función de pastor y porque tenemos un don. Y porque se ha pagado el precio.
Y muchas veces tú dices, sí, yo tengo un don de pastor, pero ¿a qué precio? ¿Verdad? Sí, se requiere mucha negación. Y no desenfocarnos de Cristo. Él es el que nos llamó. ¿Sí? Porque si Él nos llama, nos vamos a encontrar en el camino muchas situaciones, muchas personas que te aman, muchas personas que te respetan, que te honran, pero hay otras que no. Otras que te celan, que te envidian, que te critican. Hay algunas que son nacidas de Dios, otras no son nacidas de Dios. Y no podemos nosotros vivir dependiente de qué dice la gente, cómo me vio, si le gustó cómo caminé, o el zapato, el vestido, el cabello. No. No podemos vivir dependiente de eso. Tenemos que tener los ojos de Dios, ¿sí? Para pasar por alto todo ese tipo de situaciones y amar verdaderamente como Dios ama. Porque imagínense si uno se da ofendido por todo. Pues ¿cómo? Una esposa de pastor que siento que ella no tenía un don pastoral. Ella estaba tan incómoda porque la gente le exigía mucho. Y es que me exigen y que no me sé arreglar y que me he visto de esta manera y que me he visto de otra. Y yo pude entender, ¿no? Que ella le enfadaba a la gente. No tenía un don pastoral, pero no podían obligarlas a hacer la función porque no tenía el don. Pero muchas veces tenemos el don y nos encontramos con todo ese tipo de situaciones. Y entonces te digo, ¿vas a amar solo a las que te aman? ¿O a las que te aborrecen y te maldicen? ¿Verdad? O sea, como esposa de pastor tenemos que cubrir nuestro corazón para amar verdaderamente como Dios ama. Si no, no pudiéramos hacer la función. Si estuviéramos dependientes de la aprobación de la gente, olvídenlo. ¿Sí? Unos te aprueban y otros te desaprueban. Unos te honran y otros te deshonran. ¿Sí? Así es que no porque nos dicen pastoras tenemos un don pastoral. Hay que ubicarnos. Pero no porque tenemos un don pastoral nos crezcamos. No, el don que nos da es para servir. Es para servir, para ayudar, para formar, para sanar, para hacer la labor. Así es que debemos de estar muy conscientes del llamado de Dios. ¿Quién es el que te llamó? Entonces, si Dios nos llama, a Él lo vamos a servir, a Él lo vamos a agradar. Y debe de haber preparación, como dijimos en ese llamado. Debemos de saber trazar bien la palabra, porque ¿cuántas mujeres se paran y dicen cada tontería? De verdad, ves un poquito el internet y es terrible lo que hablan, es una manipulación a la gente, es una manipulación a la mujer, es terrible y Dios va a pedir cuentas, ¿verdad? No debemos jamás atraer a la gente hacia nosotros, sino hacia Cristo. Si consolamos, consuela con la palabra, ¿sí? O sea, amamos a alguien, un abrazo, una palmadita, pero nunca hacerlas depender de nosotros, sino del Señor. ¿Sí? Eso es importantísimo, porque así como si tú permites la idolatría, escúchame, si tú permites la idolatría, esa gente que te idolatra, esa es la que te va a apedrear. Esa es la que te va a matar. Y nunca debemos de permitir la idolatría, porque el único que es digno para ser adorado es Cristo. Él es Dios. Nosotros no somos ningunas diosas. Somos personas que Dios nos salvó en su gracia y en su misericordia para servir, para hacer la obra, para hacer vínculos. Somos instrumentos de parte de Dios. Pero no somos más que los demás. ¿Sí? La gente
tiene sus propios conceptos. Ay, no me acerco, está ocupada. ¿Quién le dijo eso? ¿Quién le dijo eso? ¿No se supone que una esposa de pastor está para servir a la gente? Y la gente empieza a acuñar ideas, pensamientos tontos, ¿sí? De que, ay, no me la acerco, pues que está ocupada. Es que la vi tan ocupada y dije, no, pues no la voy a molestar. Ve a tu compañero y dile, admírate. Y tú dices, ¿de dónde sacó ese concepto? ¿De dónde sacó ese concepto si estamos para servir, para ayudar, para aconsejar? Mi ocupación es la gente. ¿Me entiendes? Tengo la disposición, el llamado a veces de pasar horas con la gente. ¿Sí? Hablando, aconsejando, orando. Somos siempre los últimos que nos vamos y como decimos, nos quedamos a barrer. Hasta que el último se fue. Eso habla de la carga, del amor a la gente, del don. Uh-huh. Segundo de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. La palabra, a través de la palabra enseñas, para redarguir, para corregir, que también significa enderezar el camino, para instruir en justicia, que la gente tenga los principios de Dios, que su comportamiento sea equitativo. Y estos son los rasgos y los principios de alguien que tiene un don pastoral, ¿sí? Es alguien que indudablemente va a estar enseñando, va a estar corrigiendo, va a estar aconsejando, ¿sí? A veces aplicando disciplina. Y como los hijos, ¿verdad? A veces los hijos no entienden el amor y la disciplina. Pero hay que explicar qué es la disciplina, para qué es la disciplina, no lo inventé yo, fue algo establecido por Dios. Enseñar, para que sepa qué está pasando. O sea, no es conmigo, esto yo no lo inventé. Esto es algo que viene de parte de Dios. ¿Serio? Primero de Timoteo 4:13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Así es que esto es en lo que se debe de ocupar un pastor, en la lectura y la exhortación y la enseñanza. Como dijimos, el que tiene el don va a estar ejerciéndolo, pero hay un precio que pagar. ¿Sí? No porque Dios me llamó, no soy preparada. No, Dios me llama y entonces tengo que prepararme. ¿Sí? Para enseñar, para predicar, para formar, sea a través de la predicación del Evangelio, sea a través de una clase o sea a través del trato continuo con la gente, sobre todo con la gente que estamos pastoreando en algún ministerio, ¿sí? Eso hay que cuidarlo mucho, ¿no? Conforme a los principios, pero en amor, en amor, en amor. Así es que es importante dedicarle tiempo al estudio. Y para la esposa del pastor es doble reto. ¿Cuántas creen eso? ¿Por qué? Porque hay que cuidar la familia, hay que cumplir con las tareas del hogar, hay que estudiar la palabra, hay que orar. Se paga un precio alto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no podemos decir, pues le doy 20% a la atención a mis hijos, o un 20% en casa, o un 20% en esto. No, 100% mamá, 100% esposa, 100% ministro. Nada de a medias, ¿sí?
Y para eso se necesita inteligencia espiritual, para saber cómo repartir mis tiempos, cómo planear, cómo organizar, para estar en la presencia del Señor, para estudiar, para cumplir, y se necesita mucha administración, ¿sí? Administración, que eso es muy importante. Y se estudia y se capacita con un propósito. Para estar, como dijimos, enseñando, pastoreando con un fin. Según 2 Timoteo 3:17, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto. ¿Qué es esto? Cabal, maduro. Esa es nuestra meta. Enteramente preparado para toda buena obra. Nos dice, completo, preparado. Y esta palabra, preparado, significa terminar tiempo de preparación. Así es que se están dando cuenta, esposas de pastores, que el reto que tenemos para formar gente debe de ser pleno. Y debe de tener una guía, de decir, ok, estoy enseñando a los maestros de la iglesia infantil, entonces tengo un plan. Una cosa es el pastoreo y la otra cosa es la capacitación en la materia. El pastoreo empieza a compartir temas que van relacionados en cómo funcionan los ministerios, los padres, los hijos, la formación de los hijos, las cualidades, las características, las necesidades prácticas, físicas, espirituales, emocionales, sociales. Pastoreas a la vida de la gente, su vida, su llamado, su consagración, su pureza, su entrega y la capacitación en la materia. Sí, entonces tú dices, voy a tener un plan. Es lo que nosotros hacemos, un plan de capacitación que lleguen, lo que dice este versículo, a hacer a la persona preparada. O sea, llegar al término de su preparación. Y tú dices, ok, hoy primeramente vamos a ver las características de los niños. Vas a estudiar las características de los niños y a la siguiente semana o te pongo un plazo para hacerte un examen. ¿Por qué son importantes las características de los niños? Entonces, ¿por qué? Porque tú vas a saber cómo conocerlos más, cómo enseñarlos, cómo formarlos, qué actividades poner, cómo bajarte a su nivel, el lenguaje, la actividad y todo ese tipo de cosas. ¿Sí? Entonces hay un plan de capacitación, no porque sí se hacen las herramientas, tiene que ver con la vida, con la práctica, con la necesidad que tienen. Entonces es un perfil. ¿Cuántos maestros tenemos nosotros en preparación? Tenemos que ver que toda la gente que está a nuestro alrededor sea capacitada, coordinadores, responsables de grupo e ir desarrollando ministerios. Pero esos ministerios capacitados, y yo sugiero bajo la autoridad de la esposa del pastor en esa dirección. Nunca soltar si verdaderamente no se ha terminado la preparación en la gente a la cual nosotros estamos confiando. ¿Sí? Porque vas a cosechar muchísimos problemas y mucho trabajo. Ajá. Y hay que estar supervisando. Así es que aquí dice terminar tiempo, y figurativamente es equipar completamente a un maestro. Es lo que dice la definición, equipar completamente. Entonces debemos de saber que le damos principios de oratoria, cómo hablar, cómo bajarte al nivel, cómo relacionarte con los niños, con los demás, y estamos supervisando. ¿Sí? Porque bueno, hay maestros especialistas en matar a las generaciones, que ese sería otro tema buenísimo. O sea, cómo reproducir la descendencia. Pero tenemos que cuidar eso, porque hay algunos que son todólogos.
Todo lo quieren hacer, todo lo quieren acaparar, no saben delegar. Y esto también sucede con esposas de pastores. ¿Sí? Y muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿esto por qué no crece? ¿Por qué no crece? ¿Por qué no estamos delegando? Pero para delegar, estudia, capacita, supervisa, asegúrate de la vida, los corazones, la integridad, la fidelidad, la lealtad y suelta. ¿Para qué? Para que el ministerio del cuerpo se vea. Así es que es necesario terminar tiempo de preparación, equipar completamente un maestro y preparar enteramente, o sea, cumplir. Y debemos de lograr que el alumno alcance su meta en una buena preparación. Una tentación que debemos evitar respecto de las ovejas, que ya se me acabó el tiempo. A veces pensamos que las ovejas nos pertenecen. Y yo quiero plasmarle estos principios para cuidarlos. Y que podemos dominar a las ovejas o controlarlas. Yo te voy a decir una cosa, ¿no? Si las ovejas que están a tu lado no se sienten libres ni de saludar a nadie, estás ejerciendo un control. ¿Por qué? Porque piensas que tú eres diosa y que tú eres el centro de toda la atención. No, el centro es Cristo. A la gente que está a nuestro alrededor, dale libertad, que sea, que piense, que ame. Guíala, aconséjala, pero no la controles. ¿Sí? Hay esposas de pastores que no dejan a la gente ser, hablar, moverse, están así. Ay, no. Y fíjense que lo que reflejamos en nuestro hogar, lo que vimos en nuestro hogar, lo reflejamos en la iglesia, ¿eh? Si en la iglesia, si en la casa ejercemos un control, lo vamos a hacer allá. Tenemos que dar libertad. Las ovejas no nos pertenecen, le pertenecen a Dios. No podemos dominarlas o controlarlas, y esto habla de orgullo o autosuficiencia. Como si dijéramos, yo soy lo máximo y tú debes hacer lo que yo te digo. Y no es así. El pastor guía, alimenta, cuida, forma. Y en algunas ocasiones cedemos ante las demandas de las ovejas, aunque estén equivocadas. Pero esa actitud nuestra, luego que se dan cuenta que no es así, porque hay ocasiones en que una persona puede pensar que le estás controlando, porque no entiende el principio que le estás enseñando. Hay ocasiones que es mejor soltar. Y una vez que ya pasaron su experiencia, entonces vienen y dicen, usted tenía razón. ¿Saben qué es eso? Dios levanta un respeto. Yo recuerdo, uno pasa por todo cuando comienza la obra. Y yo me acuerdo que al principio escuchaba por ahí situaciones en que decían que yo no delegaba y que no delegaba, que estaba como, no les daba oportunidad de hacer. Pero yo había observado algo, algunos corazones no eran rectos. Y es bien peligroso soltar cuando el corazón no es recto. Es muy fácil traicionar la obra de Dios de esa manera. Pero Dios me habló bien claro y me dijo, suelta. Y entonces dije, está bien, tú te vas a quedar con este grupo, tú con jóvenes, tú con las viudas, tú con esto, yo me quedé con las casadas. Empezaron las reuniones, llegaban, cada quien a su salón, cada quien en lo suyo, pero poco a poco empezaron a enfrentar conflictos que no pudieron llevarlos. Y ellos querían una posición y un dame confianza o liderazgo, cuando ni siquiera me saludaban. Y yo dije,
Amor. Ese es uno de los primeros frutos que nosotros debemos de tener. Si tú quieres trabajar fuertemente en el ministerio con gente a tu alrededor y no te ama, no puedes ni empezar. Son candidatas número 1 para traicionar la obra de Dios. Y tú no puedes forzar a que te amen. Simplemente ellas están perdiendo la oportunidad de servir y de que les delegues autoridad. Sí, porque yo dije, no le voy a delegar autoridad a ningún alacrán. Y el Señor me dijo, suelta. Ah, está bien, Señor. Delegué. Al final terminaron, se les acabó todo. No, es que problemas aquí, problemas acá, unas contra otras y toda la cosa, pero como no me consultaban, yo digo, bueno. Entonces al final ya vinieron y me dijeron, no, pues es que ya no hay nadie. Le digo, no se preocupen, vénganse al grupo, retomamos todo junto y se acabó. Pero se acabó ese concepto, ¿me entiendes? Cuando un esposo de pastor discierne que un corazón no es sincero, entonces tú no puedes soltar, a menos que Dios te diga. Y con eso que Dios te diga, Dios tiene un propósito. Y Él es el Señor. Si Él dice, pues adelante, no importa. Pero siempre aprendiendo algo. Y bueno, se me terminó mi tiempo. Termino con unos principios rápidos. Algunos se preocupan mucho por los títulos y buscan que se les reconozca. Este es el testimonio de Juan Bautista, Juan 1:19. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues eres tú? Elías dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Él respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron, ¿qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. La humildad de Juan el Bautista de ser uno mayor, nacido de mujer, como lo dijo Jesús, con la humildad que tuvo, él no se presentó ni como profeta, se presentó con la función. Yo solo soy la voz. Sí, porque algunos, ¿por qué no me dicen pastora? No, yo soy la voz que clama en el desierto. Me centro en la misión, en la función, no en el título. No importa que, yo no me molesto que alguien venga y me diga, oye Vicky, esto, me parece bien. A mí no me deshonran si no me dicen pastora, porque sinceramente no me interesan los títulos. Me centro en la función, no en el título, porque el título, la Biblia dice, pues por sus frutos los conoceréis. Por eso es que nosotros debemos de juzgar. Y Dios es el que honra, Dios es el que levanta el respeto. Bien. Así es que Dios es el que da los dones. Y el que ha sido dado, bueno, somos retadas. Y el que no se frustre. Anímese, gócese. Hable con su esposo y dígale, basta. Amado mío, no tengo don pastoral. Quiero ser tu amiga, tu ayuda, quiero ser tu compañera, pero nada más. ¿Ok? Señor, agradecemos esta palabra, que no regrese vacía, sino haga lo que tú quieres y sea prosperada para aquello, para lo que fue enviado, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.